En este encuentro vamos a repasar un poco o reforzar conocimientos sobre caución. Por eso es un grupo acotado de productores los que fueron convocados. Van a estar Marco Seiler, Andrea Udrizar y Luisina Mansur, de la Célula Experta de Caución y de Siniestros, explicándonos o repasándonos o sacando dudas de lo que es caución. Bueno, un poco la idea de este webinar tiene que ver con presentar en forma general lo que es caución, genéricamente, digamos, nuevamente lo menciono, no hay cuestiones muy específicas, pero rondamos todos los ámbitos que tienen que ver a la caución, tanto desde el punto de vista de la emisión o la suscripción propiamente, como las carpetas que se necesitan para avalar esa emisión. También vamos a hablar de la parte de siniestros, vamos a hacer unas menciones y las particularidades de este ramo, ¿no es cierto? Bueno, para ello, lo primero que vamos a ir viendo va a ser la definición de caución. Voy a tratar de no leer para no aburrir y bueno, porque realmente esto pueden acceder, lo van a tener disponible más adelante. Una caución en realidad surge a partir de un afianzamiento que se hace de un contrato. O sea que previamente debe haber un contrato y por esto es que surge esta póliza. Entonces, si hablamos de un contrato donde hay dos partes y está el tercero, que es Río Uruguay Seguros, estamos hablando de tres partes. Este cuadro un poco ejemplifica lo que les menciono, donde la primera parte está vinculada entre el tomador y el asegurado a través de un contrato donde se establecen las obligaciones y los derechos de cada uno, y Río Uruguay entra en ese circuito a través de la entrega de la póliza al asegurado. El tomador, aclaramos, es el socio de Río Uruguay Seguros, o sea, hay que cambiar un poco el chip de los otros ramos, donde asegurado es nuestro socio. Acá nuestro socio es el tomador. Entonces, Río Uruguay le entrega una garantía al asegurado de que el tomador va efectivamente a cumplir la obligación asumida. Si no fuera así, bueno, se ejecutará la garantía. Y la otra parte es la del contrato entre Río Uruguay y el tomador, que es la solicitud general. Es un instrumento, un documento sumamente importante, lo van a ver bastante reiterado a esta mención, pero bueno, preferimos abundar antes que falte. En este esquema, el encuadre jurídico lo pasamos medio por arriba porque simplemente se refiere a las leyes que lo regulan. Si bien no está en la ley de seguros específicamente el contrato de caución, muchas de las cosas, de las partes, de los ingredientes que tiene el seguro de caución están acá. La ley de entidades de seguro, la 20091, y las condiciones específicamente aprobadas por superintendencia. Como particulares mencionamos decretos, leyes de obras públicas, resoluciones, reglamentos y el código aduanero. También el código civil y comercial podríamos mencionar, son algunas de estas. Bueno, como les decía, aparte de la característica esa de las tres partes que involucran un seguro de caución, surgidas a partir de un accesorio, un contrato accesorio, un contrato principal, tenemos también la cobertura financiera. Siempre va a estar en cobertura financiera, porque no se le puede oponer a un tercero
que un socio de Río Uruguay no paga el premio. Entonces, en caución siempre estarán en cobertura financiera las pólizas. Bueno, un poco para ver esta otra parte, invito o convoco a Luisina, que va a hablar un poco de la cuestión del siniestro o el incumplimiento. Luisina. Hola, sí, buenas tardes, ¿qué tal? Sí, Bueno, sí, vamos, no sé si me escuchan bien. perfecto. Bien. Bueno, vamos a hablar en general un poco de cómo, en qué caso se configura el siniestro y cómo es en general el proceso, como para que lo tengan en cuenta. Bien, nosotros, como decía Marcos, nuestro eh, el que contrata la póliza, digamos, el tomador para cumplir, digamos, para garantizar el cumplimiento de determinadas garantías, de determinados trabajos que le tiene que hacer al asegurado. ¿Qué pasa cuando el tomador empieza a incumplir, ya sea totalmente, o empieza a dar señales de que no va a culminar con el trabajo, empieza a haber problemas entre el tomador y el asegurado? Nosotros, por lo general, recibimos el aviso del asegurado, que en este caso es el que siempre nos va a hacer la denuncia del siniestro, por llamarlo de alguna manera. Y muchas veces ocurren dos situaciones. A veces el asegurado nos informa que el tomador se está retrasando con los trabajos, o que cuando todavía no está configurado el siniestro. Nos informa de inconvenientes, pero todavía no está configurado el siniestro. ¿Cuándo se configuraría el siniestro? Es cuando se produce, digamos, el incumplimiento y cuando el asegurado tomó ciertos recaudos, digamos. Estos están las condiciones generales de cada póliza, ustedes lo van a poder leer, pero en líneas generales, una vez que se produce el incumplimiento, el asegurado tiene 10 días para hacer la denuncia, para hacer el reclamo a la aseguradora. ¿Y cuándo va a quedar configurado? Cuando una vez que se produjo el incumplimiento, el asegurado lo intima al tomador a ponerse al día o a terminar la obra, y le da un plazo de 15 días de respuesta. Habiendo transcurrido ese plazo de 15 días que le da, ahí, si no se soluciona el inconveniente, no llegan a un acuerdo y demás, ahí queda configurado el siniestro. Entonces, acá tenemos, como bien indica la filmina, o sea, tenemos ciertas cargas que debe cumplir el asegurado, que son la de denunciar el siniestro dentro de los 10 días después del incumplimiento, la de intimar fehacientemente al tomador, dándole un plazo de cumplimiento de 15 días, la de tomar los recaudos, o sea, porque también el asegurado tiene que poner a disposición del tomador todas las circunstancias para que pueda poder terminar la obra. Tiene ciertas cargas que también es importante que nosotros las sepamos, porque es lo que tiene que darse para que luego se configure el siniestro. Bien, una vez que nosotros tomamos conocimiento de esto, siempre nos ponemos en contacto tanto con el productor como con el tomador. ¿Para qué? Porque en este caso el productor, digamos, es una figura muy importante en esta relación, porque es quien conoce al tomador y es quien nos sabe orientar, porque muchas veces el productor está al tanto, porque el tomador le avisa: mirá, vengo atrasado, pero estoy... O sea, entonces siempre nosotros tomamos contacto siempre con el PAS para ver qué información nos puede dar y poder discernir si efectivamente se produjo el incumplimiento o si son vaivenes de la misma relación o de la obra o demás. Nos ponemos en contacto con el productor, con el tomador, para también corroborar, digamos, que efectivamente se esté incumpliendo, porque muchas veces sucede que nos hacen el aviso, pero en realidad es porque están, o por falta de comunicación o demás, y ya lo están solucionando. Entonces, bueno, antes de nosotros accionar, siempre nos ponemos en comunicación con las partes para verificar que es así lo que se plantea, digamos, en la denuncia. Si es
mandamos por ahí cartas documento de pedido de documentación para ampliar o para fijar la configuración del siniestro. Y bueno, y si pasado todos estos plazos se confirma de que se produjo el siniestro, ahí se procede a abonarle al asegurado el monto de la indemnización. Bien, después, una vez que nosotros abonamos al asegurado, ahí se abre otra etapa muy importante en lo que es el seguro de caución, que es la parte del recupero, donde nosotros, como aseguradora y porque el asegurado nos subrogó los derechos, tenemos la potestad de recuperar lo que nosotros abonamos. Para esto es muy importante, digamos, tanto lo que el tomador haya, digamos, brindado como garantías, como también la solicitud general, que es lo que se firma cuando se contrata esta póliza, porque eso es lo que a nosotros nos sirve luego para poder repetir contra el tomador. Ahí nosotros siempre intentamos hacerlo en forma administrativa, no llegar a una instancia judicial de recupero, y bueno, y para el recupero se pueden plantear diferentes opciones, pero remarco esto, y por ahí lo que me gustaría que se lleven de acá es la importancia de la solicitud general, que el tomador obviamente, como lo van a exigir, digamos, esté firmada y demás, y también que el tomador conozca cuáles son las cargas y cuáles son las obligaciones que esta solicitud le impone, porque es lo que regula nuestra relación con el tomador. Y después lo otro es siempre tener los datos de contacto, tanto del asegurado como del tomador, porque nosotros cuando se produce el siniestro tenemos que tener comunicación con las partes, y es muy importante tener un teléfono, un mail actualizado para que nosotros podamos entablar esta conversación sin ningún inconveniente. Así que bueno, lo del siniestro en general sería eso. Esto es muy a grandes rasgos, es un pantallazo, pero digamos, es como se actúa. Y todo está establecido en la póliza. Tanto en las condiciones generales, tanto el plazo que tiene para denunciar, el plazo que tiene para intimar al tomador a que cumpla, digamos, todo eso surge de las condiciones de póliza. Así que bueno, eso es, digamos, lo que en general, cómo es el proceso del siniestro. Así es, gracias Luisi, esperemos no recurrir mucho a vos. No. Perdón. La filmina esta siguiente tiene que ver con el formato en esta nueva etapa, pero bueno, que Río Uruguay encaró desde hace un par de años por lo menos, que va hacia lo electrónico, hacia lo digital, RUS digital. Bueno, estos son los tipos de los formatos que tiene la póliza de caución a efectos de ser presentadas ante el asegurado. Reitero, ante el asegurado. ¿Qué quiero decir con esto? Que va a haber asegurados que van a estar reticentes un poco a la apertura esta de lo digital o electrónico, pero tenemos que hacer escuela de esto. Es decir, tenemos que ir hacia lo electrónico. La póliza electrónica es aquella que nos entrega, luego de emitida, Superintendencia de Seguros de la Nación. Es decir, es una póliza homologada justamente por el órgano de Contralor, ni más ni menos que esa autoridad es la que emite esta certificación. En menor medida, preferiríamos la digital que tiene dos formatos, con una firma con token, con un dispositivo que se le adhiere desde donde se firme, o también con token pero certificada ante escribano, también en forma remota. Esta póliza también se presenta en forma de PDF, y al igual que la electrónica, pero ya requiere un poco más de intervención manual, si se quiere, y de recursos humanos, ¿no es cierto? Lo último, la última opción a la cual adherimos, bueno, pero que es necesaria a veces debido a algunos organismos que la requieren de esta forma, es la física, la tradicional, es decir, aquella póliza que requiere ser impresa, requiere ser firmada, requiere ser certificada ante escribano.
bueno, una serie de cuestiones que hacen que sean menos ágiles que las enunciadas anteriormente, ¿no es cierto? Entonces vamos en el orden primero electrónico, después digital y por último lo físico. Ahora abordaremos el tema de la vigencia, muy importante, la vigencia de los seguros de caución. Hay otras ramas que también lo tienen, pero más que nada el tema de las refacturaciones. Cuando hablamos de abierta, hablamos de una póliza que tiene un inicio de vigencia, pero el final de vigencia está atado a el cumplimiento efectivo y total de las obligaciones asumidas por el tomador. Al contrario de la cerrada, que es hasta una fecha determinada, hasta una fecha cierta, dice desde tal fecha hasta tal fecha. La abierta dice desde tal fecha hasta la extinción de las obligaciones del tomador. Esa es la leyenda habitual. Entonces es muy diferente una respecto a otra, porque hasta que no se nos devuelva, no se nos reintegre la obligación que nosotros asumimos en las pólizas abiertas, no vamos a poder anularla, no vamos a poderla dar de baja, no vamos a poder registrar este movimiento en la emisión de la misma. Bueno, acá hicimos una especie de agrupamiento para las tipologías de caución. Quizás vimos ayer que estaba un poco chica la letra que está debajo de cada uno de los globos, pero lo importante es más que nada ver los grupos en que están instalados, ¿no es cierto? Lo que más se emite en nuestra cooperativa es obras y servicios públicos y privados. En general también para las otras aseguradoras es el rubro que más se desarrolla. Pero también están las aduaneras e impositivas, que bueno, en este año obtuvimos, luego de tanto tiempo, la posibilidad de que AFIP, DGA, nos autorice a volver a emitir. Todavía estamos en una etapa de implementación de sistemas, pero que muy prontamente va a salir a la palestra para que dispongan los productores de esto. También tenemos alquileres de inmuebles, que no lo queremos desarrollar mucho porque ya se ha hecho otro webinar al respecto. Tenencias de bienes para su uso o reparación. Concesiones, aquí en las concesiones hay garantías de oferta, garantías de adjudicación. Los desempeños de actividad o profesión es un ramo muy amplio. Mencionamos 4 como ejemplo. Se los menciono: directores y gerentes de sociedades comerciales, estaciones de servicio, sujetos del sistema de GNC, empresas de turismo. Verán lo diverso de esto, ¿no? Y quedan muchas más, es decir, por ejemplo, prestatarios del servicio automotor, no sé, varias más, expendedores de combustibles, líquidos y gaseosos. Hay varias otras coberturas. También la misma de desempeño de actividad o profesión. Y tenemos las judiciales que pueden ser contracautelares o sustitución de medidas cautelares. Esto depende de desde dónde se mire la cobertura, pero no quiero ahondar también, simplemente mencionar que existen estas 2 ramas en judiciales. Bueno, pasando a la siguiente filmina. Nosotros necesitamos tipificar, saber de qué es lo que queremos cubrir. Para ello es necesario, es muy importante contar con el contrato, con el pliego, para poder definir, bueno, vamos por este lado, es esta la póliza que se necesita, es esta otra. Puede ser un mantenimiento de oferta, cuando estamos ante la apertura de una licitación o un concurso de precios. Puede ser por una ejecución de contrato, cuando ya está firmado, está adjudicado, entonces se firma un contrato y se afianza con la caución.
puede ser por un anticipo financiero, por los fondos que le dan, pero esto después lo va a desarrollar más ampliamente Andrea. Yo simplemente se los menciono así muy por arriba. Y los fondos de reparo que tendrán también su explicación. Acá lo importante es decir, a partir del contrato, qué cobertura se adecua a eso que se está requiriendo. Otra característica es el tipo de persona del asegurado, si es pública o privada. Claro, la persona física o jurídica puede resultar ser el Estado o puede no ser el Estado. Ahí estará entonces la diatriba, digamos, de definir si va para un lado o para el otro lado. Es muy importante, la figura del asegurado va a fijar varias cosas, entre ellos esta y lo que viene a continuación. ¿Qué es la necesidad de certificar o legalizar? Dependerá de dónde se encuentre el asegurado, si va a estar en la provincia, si va a estar fuera de la provincia. Cuando hablamos de legalización, estamos hablando de la certificación de la firma del escribano. Los colegios de escribanos verifican que efectivamente sea la firma de un escribano que está matriculado. Es ahí cuando sale de una provincia a otra que se requiere la legalización. Y cuando hablábamos cuando ahí se menciona la relación temporal entre la póliza y el contrato, es lo que decíamos al principio, es un poco lo secundario de la póliza, es decir, lo que afianza, está prendido del contrato, sigue la suerte del contrato. Entonces, cuando termina el contrato, termina también la póliza. Pero para ello es necesario, nuevamente, comprobarlo fehacientemente, ¿no? Y por esto, entonces, para darlas de baja a las pólizas, que es una especie de pagaré, de aval, de compromiso que asume la aseguradora frente al asegurado por algo que hace otro tercero, que es el tomador. Para ello, entonces, necesitamos que, una vez cumplimentada todas las obligaciones, nos devuelvan la póliza original, si fuese en forma física, o una documentación debidamente formalizada por parte del asegurado, donde diga que ha cumplido fehacientemente las obligaciones asumidas del tomador. Hicimos una mención específica o más detenida o detallada para las obras o servicios, porque, bueno, amén de que son las que más se emiten, tienen esta particularidad de que hay actas provisorias, actas definitivas y certificados de avance de obra. Acá lo mencionamos en forma general, pero después en cada una de las tipologías que va a desarrollar Andrea más adelante, las va a mencionar. Las provisorias básicamente desafectan las ejecuciones de contrato y los anticipos financieros. Las definitivas desafectan a todas, pero hacemos foco en la de fondos de reparo. Y los certificados de avance de obra permiten reducir el monto expuesto de acuerdo al avance que la misma ha tenido. Bueno, esta filmina termina y empieza Andrea con el desarrollo. Buenas tardes a todos. Bueno, voy a comentarles las características más importantes de las pólizas para obras y servicios. El caso del mantenimiento de oferta. Es un seguro que se solicita siempre cuando hay una licitación o un concurso de precios, y el objeto es garantizar al asegurado que el oferente mantendrá las condiciones propuestas en su oferta en caso de resultar ganador de ese acto administrativo. La suma asegurada puede ser del 1% o del 5% del presupuesto oficial o del monto a ofertar. Ese porcentaje siempre está especificado en el pliego. La facturación es única. La vigencia es bimestral cerrada, y la documentación que siempre requerimos para suscribir esta garantía es el pliego o la orden de compra. Al momento que nos solicitan este tipo de seguro, siempre hacemos un análisis integral del tomador,
porque consideramos que en el caso de que resulte ganador de la licitación o del concurso de precios, quedaríamos comprometidos a brindarle las coberturas que vienen después. Como por ejemplo, la garantía de ejecución de contrato o de adjudicación de contrato. Esta garantía se solicita cuando ya existe un contrato entre las partes y garantiza al asegurado el fiel cumplimiento de las obligaciones que el contrato le impone al tomador. La suma asegurada puede ser del 5% o del 10% del monto total del contrato. También siempre leer el contrato porque es donde dice el importe exacto. La vigencia puede ser abierta o puede ser cerrada. Eso siempre es condicional al tipo de asegurado. Si es público, suele solicitarse con una vigencia abierta, es decir, indeterminada, y las refacturaciones serán periódicas. Y si es un asegurado, es un ente privado, en ese caso la vigencia puede ser que la soliciten cerrada, o sea, con una vigencia determinada, un fin de vigencia. Este tipo de garantía se anula o se desafecta con el acta provisoria de obra, con el acta definitiva y también con la devolución de la póliza original. La documentación que requerimos siempre es el contrato y en el caso de que sea una orden de compra o una orden de servicio, también lo solicitamos. Tenemos el anticipo financiero o anticipo para acopio. Puntualmente garantiza al asegurado el cumplimiento del destino pactado para los fondos que le serán adelantados al tomador. Puede ser que este anticipo tenga como destino una ayuda financiera o bien para la compra de materiales, en ese caso sería para acopio. La suma asegurada sería propiamente el importe anticipado, puede ser entre el 20% y el 50% del monto del contrato. La vigencia puede ser abierta, puede ser cerrada, se desafecta con el acta provisoria definitiva de obra y también con la devolución de la póliza original, y como característica principal se puede ir disminuyendo la suma asegurada contra la presentación de certificados de obra oficiales. Puede disminuirse a medida que el anticipo financiero es descontado en cada certificado. Por lo tanto, el premio de la póliza también va a ir disminuyendo. Y la documentación que requerimos, por supuesto, el contrato u orden de compra o de servicio. Tenemos la sustitución de fondos de reparo. El objetivo de esta garantía es cubrir las multas frente a eventuales defectos o fallas que pueda tener la obra post finalización. De esta manera sustituye la retención que pueda practicarle el asegurado al tomador en cada certificado. La suma asegurada de esta garantía puede ser del 5% o del 10% del monto total del contrato. La vigencia usualmente es abierta y solamente se anula con el acta definitiva de obra, no con el acta provisoria. También con la devolución de la póliza original. Y requerimos para suscribir el contrato. Bueno, Marcos, ¿continúas? Perfecto, bárbaro. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del riesgo. El riesgo es el tomador, principalmente, ¿no es cierto? Es decir, focalizamos, principalmente digo porque no es exclusivamente, ¿no? El tomador, por eso es importante armar una buena carpeta, una carpeta sólida, una carpeta que contenga todas las cuestiones formales, pero también el respaldo necesario para realizar lo que se compromete a realizar el tomador. Nuevamente mencionamos la relevancia de la solicitud general de caución, debidamente firmada y certificada. Así que una parte del riesgo, la enorme parte, la mayor parte es el tomador. ¿Qué pasa si el tomador quiebra? ¿Qué pasa si el tomador concursa? ¿Qué pasa si el tomador, no sé, le sucede algo? Bueno, este es el riesgo. Entonces, por eso es la necesidad de tener una buena carpeta. Pero no solo el riesgo va a estar en el tomador, en cuanto a su capacidad patrimonial, en cuanto a
la carpeta que nosotros logremos solidificar y cargar en el sistema. También va por otras cuestiones que tienen que ver con el contrato. ¿Qué va a realizar? Si tiene la capacidad suficiente para realizarlo. Si tiene capital de trabajo. Y bueno, y vamos a sacar muchos datos de ahí, del contrato. Es decir, la fecha, qué fecha del contrato se refiere, qué objeto, el objeto, es decir, a qué se compromete el tomador a realizar, la duración, el plazo, las cláusulas de garantía, que tienen que ver, bueno, qué garantías, qué pólizas se requieren para afianzar los determinados tiempos de la obra o del servicio, las obligaciones que asume, los montos, cómo se van a ir desafectando, cómo se van a ir liberando estas garantías. Y como decíamos, hacemos un estudio de qué herramientas, qué elementos, qué capital dispone para poder efectuar la obligación que está asumiendo. Y también vemos el comportamiento en el mercado, ¿no? Es decir, los antecedentes que tienen el mismo. Como les decía, para la emisión no solo tenemos en cuenta el elemento del contrato, sino también la apertura de una carpeta para el tomador. Pero esto significa que vamos a verlo primero, vamos a analizarlo desde un informe comercial, un informe con que contamos tercerizado, que nos dice si hay cheques rechazados, si hay juicios de por medio, bueno, cómo está comportándose en el mercado el tomador. Establecemos también ahí, en esta apertura del tomador, de carpeta del tomador, un cupo hasta el cual puede emitirse garantías. Nuevamente reiteramos la importancia de la solicitud general firmada y certificada. Como les decía, esto atado a el análisis propio del pedido, es decir, el contrato, es decir, qué va a hacer, cuánto tiempo le va a llevar, más los otros, más todo esto se realiza en una primera instancia. Una cosa que quedó por ahí colgada es el tema de la solicitud general, de la oportunidad en que se lo hace. Por ahí Luisi lo mencionó al principio, se hace una sola vez, una única vez, al principio de la relación entre el tomador y Río Uruguay. Así que un poco... Marcos, buenas tardes, ¿cómo va? Te hago una consultita. ¿Se pueden enviar los datos previamente para ver si califica o no? Excelente. Antes de firmar la solicitud, etcétera. Sería lo ideal. Perfecto, sí. Cuanto antes tengamos la información, más fácil, más rápido vamos a tener el panorama de ante quién estamos, y más fácil después, cuando venga el pedido, poder vincular el mismo a los antecedentes ya elaborados. Sí. Gracias. No, por favor. Bueno, calificación del tomador. Ana. Bueno, con respecto a la calificación que hacemos del tomador, tenemos en cuenta dos aspectos importantes. Por un lado, vemos el comportamiento comercial que tiene con RUS, ese tomador. También vemos sus informes financieros y judiciales vía internet. Vemos su cumplimiento con los bancos, su situación crediticia. Y por otra parte, vemos su capacidad patrimonial, que en el caso de las sociedades, por ejemplo, lo que solicitamos es el último balance, el estatuto, y si vemos de alguna manera que no es suficiente su capacidad patrimonial para la garantía que está solicitando, le damos la opción de aportar avalistas, que esto sería un tercero que aporte una manifestación de bienes firmada por un contador público y firme el formulario de aval con firma certificada por escribano. Y para el caso de las personas físicas, también solicitamos manifestación de bienes con la opción de los avalistas. Podemos solicitar informes complementarios,
podemos solicitar informes de ventas y compras post cierre de balance, bueno, y algún otro informe que nos parezca importante. Todos estos elementos para poder conformar un cupo. Exactamente, el cupo, entonces, surge de todo esto que mencionó André, y es el monto tope por el que puede girar el tomador. Todo esto es, digamos, nace de o surge en un momento, pero que debe ser actualizado, ¿no es cierto? Cuanto antes dispongamos, como bien decíamos recién, de esta información, más rápido vamos a tener también la visión del tomador y por ende también más rápidas van a salir las pólizas. Se necesitan habitualmente las pólizas para ayer, entonces nos viene mejor tener el panorama antes. Para no irnos tanto del tema, bueno, al lado hay unos gráficos muy sencillos, muy simplotes, pero bueno, que representan un poco lo que queremos expresar en estos conceptos. El cúmulo es las garantías que tienen en un determinado momento el tomador. Claro, porque decimos en un determinado momento porque es dinámico. Va contratando pólizas, pero también va desafectando pólizas. Entonces, en un determinado momento, tenemos los sistemas establecidos para que nos digan cuáles son las pólizas que tienen vigentes. Por lo tanto, la diferencia entre estos dos va a ser el cupo disponible. Va a ser la diferencia entre el cupo y el cúmulo, el cupo disponible, sobre el cual va a poder seguir girándose, emitiéndose pólizas. O sea, cuanto más actualizado tengamos el monto de las pólizas que tenemos emitidas, como también el cupo establecido a partir de la documentación más nueva, mejor y mayor panorama vamos a tener. Estos son los contactos, básicamente con André y Marcela estamos en la parte que tiene que ver con caución en general, pero en específico hay dos equipos que se encargan de los alquileres, uno de alquileres comerciales, bueno, ahí tienen las direcciones de correo electrónico donde contactarse, y alquileres de vivienda. Muy bien, gracias Marcos, André, Luisina, muy claros. Vamos a leer algunas preguntas, o si alguien quiere, pueden habilitar el micrófono y lo hacemos más dinámica a la conversación, si alguien tiene alguna duda o quiere aportar algo. Bueno, una de las consultas que veo en el chat es cuándo vamos a poder cargar las propuestas de caución. Bien, estamos trabajando en ello, está muy cerca de producirse, como otros ramos lo tienen al ingreso en CIS, nosotros también estamos apuntando a esta situación del ingreso de propuestas. En breve habrá novedades, eso es lo que podemos decir. Bien, después consultan cuál es el costo de la caución y el costo del escribano. Claro, eso depende de la cobertura, depende de lo que se esté asegurando, es decir, no es lo mismo un mantenimiento de oferta que un anticipo financiero o que una de desempeño de directores, por ejemplo. Eso varía, no hay una tasa fija, digamos, para el ramo en general. Sí para cada una de estas coberturas. El costo, en cuanto al costo de las escribanías, también son oscilantes, es decir, no es lo mismo lo que se cobra acá en Concepción del Uruguay, digo, que lo que se cobra en Buenos Aires, que lo que se cobra en el sur, que lo que se cobra en Corrientes. Eso depende del escribano, de la zona, de la regulación que tengan del colegio de escribanos. Para dar un pantallazo medio así, a grosso modo,
rondan desde los 800 pesos hay casos a 2.000 pesos inclusive. Eso es una buena pregunta porque trae también a colación lo de la electrónica. La póliza electrónica no requiere esa firma, con lo cual al socio le es más barato. No requiere la firma, no requiere ni la firma ni que esté por ende certificada. Está bueno que los organismos públicos, estaría bueno que, porque hay también una providencia de parte de superintendencia de que deben aceptar estas pólizas. Estaría bueno que las acepten fehacientemente. Hay varios que lo hacen, hay otros que no. Así que bueno, con eso también ahorrarían la parte de escribanía, ¿no? Genial. Gustavo nos consulta si se está analizando incluir la alternativa de avalistas en el seguro de caución de alquiler vivienda familiar. ¿André? Sí, en realidad hemos estado pensando que sí, que es una opción viable aportar avalistas. Por más que en el alquiler de inmuebles se pone un poco de hincapié en lo que es la disponibilidad del tomador, por eso se tienen más en cuenta los ingresos, los recibos de sueldo, y por lo tanto también será eso lo que se observe del avalista que aporte. No tanto los bienes como es lo que ponemos hincapié en la parte de caución en general. Gracias, André. Nada. Después nos consultan si ya es un asegurado importante, ¿igual se debe enviar la documentación para que lo analicen? Es una consulta de Mara. Claro. Me acuerdo Mara Rota, me acuerdo la única. Es Mara Rota, ajá, Sí. de Misiones. La Sí. hincha pelota de Mara. Hola, no la conocía personalmente, pero conocía el nombre porque mi hermana se llama así. Ah, qué bueno. Sí, no es necesario enviar nuevamente, o sea, lo que no es necesario enviar nuevamente, nunca, es decir, se envía una sola vez y no se envía más, es la solicitud general. Luego, hay algunos formularios que sí requieren su actualización. Por ejemplo, un balance, nosotros pedimos que tengan por lo menos un año y medio de antigüedad, digamos, ¿no? O sea, cuanto más novedosa sea la información patrimonial, mejor para el tomador y mejor para nosotros. Lo mismo el aval también tiene... El aval tiene un fin de vigencia, el Código Civil y Comercial estableció, antes era de 10 años, ahora cada 5 años hay que renovarlo. Así que en ese caso también se debería aportar cada tiempo. Pero no es que hay un pedido esta semana, la semana que viene hay otro pedido del mismo tomador que se pida todo de vuelta, no. Es decir, ya está armada la carpeta, se gira sobre esa carpeta. Cuando se requiere actualizar, bueno, ahí se les avisa, está desactualizado, necesitamos actualizarla y todo lo demás. ¿Está respondida? Mara. ¿Mara? Ok, sí. Bárbaro. Te leo otra, dice Roberto, si los socios podrían firmar una firma solidaria global involucrando sus bienes. Perdón, ¿cómo? ¿Me podés reiterar? Me quedé con el mensaje que había ahí escrito. Ajá. ¿Los socios podrían firmar una firma solidaria global involucrando sus bienes? A ver, la solicitud es una cosa, el aval es otra. El aval, que quizás es a lo que se está refiriendo la pregunta, sí puede ser firmado, en realidad tiene que estar firmado por el avalista y su cónyuge. En un mismo formulario puede incluirse otros también avalistas, sí. La solicitud general la tiene que firmar el representante de la firma, de la sociedad. La puede firmar uno, la pueden firmar todos también, no hay ningún problema, pero por lo menos uno, eso sí es necesario.
No sé si quedó respondida adecuadamente la consulta. Bien, Marcos, gracias. Después tengo unas opiniones, no sé si son opiniones o consultas de Mario Ruiz. Mario, si podés activar el micrófono porque tal vez son a colación de algo que se dijo durante la capacitación y no sé bien a qué te estás refiriendo con Mario Hola, Ruiz. buenas tardes. Mario, Sí, ¿cómo andás? consultaba, muy bien, por suerte. Consultaba sobre los tipos de informes que piden, si son los que se analizan vía web, y también sobre las licitaciones que son de modo abierta, si es que había un tope de 4 o 5 años con respecto al reaseguro. El tema que vemos es, de web es, en realidad depende de la magnitud. Si por ahí hay más, ahí está, ¿cómo andás, Mario? En realidad si hay más, hay un volumen importante, significativo, hacemos una búsqueda más profunda. Pero en principio lo que hacemos es un informe, sacar un informe de tipo veraz, tipo veraz, que corrobore que esté bien en el informe. Si está mal, lamentablemente es determinante para seguir con la suscripción. Después la otra pregunta tenía que ver con el reaseguro y el tiempo que pueda haber en la realización de la obra, si mal no... Exactamente. No, si es una obra, o sea, si es una obra, las pólizas son abiertas. Es decir, no sabemos cuándo van a terminar. Están dentro del reaseguro, están contempladas en el reaseguro, ¿sí? Así que eso, si te responde la pregunta. Ahora, si hablamos de una cobertura, por ejemplo, de una concesión donde hay una extensión de, como son habitualmente, de 10, 15, 20 años, bueno, ahí, atenti, ahí no lo estamos considerando. Tenemos que hacer una revisión con la gente de riesgo y ver si nos pueden acompañar por el tema del reaseguro facultativo, ¿no es cierto? Perfecto, muchas gracias. Por favor. Te leo otra consulta, no veo bien el nombre. Dice, ¿cómo evalúan el cupo de garantía sobre los bienes de la empresa en porcentaje a su liquidez? Para tener en cuenta lo que se va afectándose sobre las pólizas liberadas. André. Bueno, nosotros básicamente tenemos algunos parámetros que determinamos, pero puntualmente vamos a los bienes de uso que tenga una sociedad, vamos a los activos fijos, y en el caso de personas físicas vemos sus bienes registrables, rodados, inmuebles. Tomamos mayormente la parte fija, no la disponibilidad para determinar un cupo. Y bueno, después a medida que el cúmulo que tiene es lo que se va modificando en base a las pólizas que se van anulando, y bueno, lo que queda disponible es lo que tiene justamente para las próximas garantías. No sé si queda más o menos claro. Gracias, André. Y la última pregunta que veo acá en el chat es si para considerar la situación financiera se puede utilizar la página del Banco Central, donde aparece el endeudamiento por sector financiero. Sí, antes de responder, quería comentar que ha sido subido el manual a la página del CIS. Lo vamos a comunicar bien mañana, pero es un elemento, un instrumento para también ayudar a potenciar estas exposiciones. Sí, de hecho, el informe que nosotros tenemos se alimenta de la página del Banco Central, saca el informe de ahí. Y es una página oficial, así que es accesible, por supuesto. Sí, sí. Bueno. Yo quiero hacer dos comentarios. Punto número uno, muy agradecido al equipo que está en el tema de cauciones porque realmente trabajan de una forma muy rápida,
y como vos dijiste, Marcos, generalmente las cauciones son para ayer, Sí. así que la verdad es que funciona una maravilla. O sea, lo pedís Para ayer. hoy, si no lo tenés hoy, lo tenés mañana. Sí. Así que es un golazo. Gracias. No, por favor, un placer. Y segundo, que tengan en cuenta que esto es algo que nos pasó como experiencia, en donde nos pedían la firma digital de la caución y nos aparecía como que no era válida. O sea, ustedes nos enviaban a nosotros enviamos al cliente y la firma no era válida. Nos volvimos locos hasta que finalmente descubrimos que en algunos casos el Chrome no toma la firma como válida y simplemente hay que cambiar de navegador. Así que Claro. se los comento por las dudas a los colegas, para que no les pase esto, porque van a renegar y a perder un montón de tiempo con algo que la compañía ya tiene resuelto, pero dependiendo del tipo de navegador puede ser que lo apruebe o no lo apruebe. Perfecto, muy buena acotación, gracias. Y gracias, Andreita, por la paciencia, como siempre, Ande, que se estuvo bancando ahí. Gracias. Buenas tardes. Genial, Alfredo. Les Sí, quería- Juan Pablo. Primero que nada quería saber si la comercialización de la caución, las cauciones judiciales es abierta o requiere de algún tipo de análisis anterior a todo lo que estuvimos charlando, eso en primera instancia. Y segundo, quería saber si se estaba pensando en agregar algunas cuestiones en las cauciones de alquiler, como por ejemplo desalojo o también lo que sería depósito, expensas o impuestos. ¿Cómo andás, Juan Pablo? Primero, ¿todo ¿Cómo estás, bien? Marcos? Bien, bien. Vamos hacia atrás, de atrás para adelante, diríamos. Dale. La segunda, me retiro. Claro, porque eso lo aborda otro equipo. Bueno, sin embargo, te puedo mencionar, para no dejarte sin respuesta, que lo que se cubre habitualmente es únicamente el alquiler impago. Únicamente el alquiler impago. Eso no quita que por ahí haya algunas excepciones por algunos clientes que sean realmente significativos, y esto aplica también a tu primera pregunta. Las judiciales. Las judiciales también necesitamos que sea un cliente de importancia en cuanto a su producción, en cuanto a sus resultados, y eso es hoy. Eso no quiere decir que no vaya a ser modificado. Hoy día es esa la política. Como estamos revisando muchas cosas, esta también entraría dentro de esta cuestión. No tengo más consultas en el chat, y si no hay más consultas, ya creo que estamos cumpliendo con el horario pactado. Desde ya les agradecemos muchísimo haber participado. Ya saben que tanto el equipo de la célula experta de caución, como el equipo comercial y el equipo técnico, siempre estamos a disposición para cualquier duda que surja, o cualquier inconveniente, o consulta, lo que sea. Alfredo, te vamos a acercar el video del Zoom, ni bien lo tengamos. Así que bueno, desde ya muchas gracias, que tengan muy lindas tardes, a disfrutar antes que se venga la lluvia.